Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Paséese conmigo y vea en Éxodo capítulo 37, vea que empieza a hablar acerca del mobiliario del tabernáculo. Todo esto ya lo vimos cada parte del tabernáculo, su significado en Cristo Jesús. Vamos por el 38 y habla acerca del atrio, habla de los metales usados. Pasamos al 39 y habla de la hechura de las vestiduras de los sacerdotes. ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? Las vestiduras de los sacerdotes también la vimos. Entonces vemos que empieza a consolidarse lo que Moisés ya había recibido en el monte Sinaí. Lo primero que habíamos visto era Dios hablando a Moisés acerca de esto. Ahora lo que estamos viendo en estos capítulos es la acción de lo que Moisés recibió en el monte Sinaí. Es decir, ahora se estaba poniendo por obra lo que Moisés había sido revelado en ese lugar. Entonces ya prácticamente terminamos el libro de Éxodo. Por eso es que hoy vamos a leer el último capítulo en los últimos versículos. Y por eso quiero que te coloques en Éxodo capítulo 40 y leas conmigo estos versículos. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que tenía ya 400 años, Éxodo 40, versículo 34. Éxodo 40, versículo 34. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por 400 años que estuvo cautivo en Egipto, ellos salen y al salir la presencia de Dios iba con ellos en dos formas. Ya esto lo vimos, solamente voy a dar un repaso. La presencia de Dios iba con ellos en forma de nube para darle sombra en medio del sol, para darle cobertura, para darle un espacio entre los enemigos y el pueblo de Israel. Es decir, la nube no solamente era una columna para evitar que el enemigo los alcanzara, sino que la nube también cubría la parte superior
para evitar que ellos se insolaran. O sea, Dios pensó en cada detalle que necesitaba el pueblo de Israel. En la noche, esta nube se convertía en fuego. Es decir, que ya no necesitaban la nube como tal para cubrirlos del sol. Ahora necesitaban calor en medio del desierto. Y Dios entonces, en su presencia, en su gloria manifiesta, empieza a manifestarse de una forma de fuego. Tal y como se presentó a Moisés por primera vez. Dios se presenta a Moisés por primera vez en el monte Sinaí como una llama de fuego en un arbusto que no se consumía. Y eso fue lo que hizo detonar en Moisés la curiosidad y decir, ¿qué está pasando allá arriba? Que ese árbol está lleno de fuego y no se consume. Y fue cuando Moisés sube al monte Horeb y allí Dios le habla por primera vez. Vemos entonces que Dios en todo ese tiempo seguía manteniéndose con ellos, manifestándose de la misma manera, como una nube. ¿Por qué no, tal vez no hacía algo diferente? Porque Dios quería mostrarse de acuerdo a la necesidad que ellos tenían en el momento. Ellos necesitaban calor en la noche y necesitaban sombra durante el día. Dios estaba previendo según la necesidad que tenía el pueblo de Israel en el desierto. Dios provee agua en el desierto donde no había, y Dios provee comida en el desierto donde tampoco había. Era el sustento de Dios en medio del desierto, porque ya lo vimos, ¿verdad? Cuando Dios te permite pasar por el desierto, Dios también te sostiene en medio de tu desierto. Es la provisión de Dios. Y vemos que cuando Moisés hace toda la ordenanza de Dios acerca del tabernáculo, pareciera que entráramos en un retroceso y en un adelanto, pero no es así. Simplemente que nosotros vimos exactamente el tabernáculo cuando Moisés lo estaba recibiendo en revelación en el monte Sinaí. Moisés estaba 40 días, 40 noches allí, estaba recibiendo la ordenanza de Dios, y ahora estamos viendo el tabernáculo físicamente hecho ya palpable. Cuando Moisés hace el tabernáculo tal y como Dios se lo colocó, la Biblia dice que la gloria de Dios desciende en forma de una nube. ¿Dónde desciende la gloria de Dios? En el tabernáculo. De tal manera que Moisés entró al tabernáculo y no podía entrar a causa de la gloria de Dios. Veamos entonces qué significa la gloria de Dios, porque esto es importante, ya que anteriormente nosotros habíamos visto, ¿verdad?, la palabra resplandor. Si se acuerdan de esa enseñanza, resplandece. Estábamos hablando de un brillo, de algo sobrenatural que había en Moisés. Luego de estar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, su rostro, su vida era completamente diferente. Y cuando él se mostraba a la gente veía un brillo en Moisés. Era la misma gloria de Dios de forma resplandeciente. Ahora, la palabra gloria, hoy vamos a iniciar este hermoso estudio acerca de lo que es la gloria de Dios, porque es bastante largo. Vamos a ver cuánto nos da para poder cubrir hasta el día de hoy. La gloria de Dios, la palabra gloria viene del hebreo kabod y viene del griego doxa. La palabra gloria viene del hebreo kabod y viene del griego doxa, y la palabra gloria significa peso. ¿Qué significa? Por eso cuando usted vea en las enseñanzas de algunos predicadores, cuando ellos ministran, a veces ellos dicen esta frase: peso de gloria. ¿Sí lo han escuchado? Nosotros lo escuchamos por primera vez en un campamento en
las piedras en Machique. Era una semana de evangelismo. El último día, bueno, el penúltimo día de evangelismo. Estábamos todo el día afuera evangelizando, haciendo teatros, habían zancos, gente en las calles, eso estaba así, nos unimos varias iglesias a participar. La actividad se llamó Vacaciones con Propósito, así se llamó. Estábamos en vacaciones, evidentemente, y una semana de nuestras vacaciones estábamos dedicados a evangelizar en Machiques. Ese día, al otro día, finalizaba la actividad con un concierto con la banda de ese momento, que era la banda de la Cruz, la iglesia, una de las iglesias más grandes de Maracaibo. Y el día anterior habíamos evangelizado todo el día, así que en la noche uno de los líderes de esta iglesia dice que todos los líderes, los que estaban participando, vamos a orar. Y entonces nos reunimos a orar. Estábamos cansados, mi hermano, cansados, agotados, pero bueno, vamos a orar. Él dio una reflexión que se extendió un poco más de la que se extendió Pablo, yo creo. Pablo se extendió hasta la madrugada, ¿verdad? Y hubo un joven que se cayó del segundo piso, producto del sueño. Eso está en la Biblia. Entonces, el líder empieza a orar y orar. Y cuando estamos orando, él dice esta frase: peso de gloria, peso de gloria. Y empieza a ministrar: peso de gloria, peso de gloria. Y estábamos todos allí. Bueno, la oración en algún momento va a terminar, ¿verdad? En algún momento vamos a acostarnos porque estábamos cansados. Así que como no terminaba la oración, nos miramos y el predicador decía todavía, el hermano decía: peso de gloria. Nosotros no entendíamos la frase, ¿verdad? Fue hasta después que estudiamos esto. Y le dijimos a los que estaban al lado: vamos a tirarnos al piso, porque si no nos tiramos, capaz y esto no termina. Entonces, cuando nos vimos así, bueno, ya saben, peso de gloria, pues, caímos todos al piso. Y ahí empezamos. Unos quedaron en ese peso de gloria, ¿verdad? Quedaron completamente dormidos, tal que uno de esos jóvenes, habíamos terminado la oración y el joven quedó tendido, no sé si era intercediendo, pero estaba así boca abajo y estaba completamente rendido. Era un día de full, era full en el evangelismo. Entonces esa palabra me llamó la atención porque este predicador decía peso de gloria. ¿A qué se refería? Y es que cuando estudiamos la Biblia, la palabra kabod significa peso. ¿Y qué era lo que quería reflejar esta palabra peso? Porque cuando nosotros estudiamos el lenguaje judío, el lenguaje hebreo, y empezamos a ver la palabra gloria, lo que es la manifestación de la gloria de Dios, una de las palabras que utilizan los rabinos o los judíos es la palabra Shekinah. ¿La han escuchado? La Shekinah. Recibe la Shekinah de Dios, o Shekinah, no sé qué, a veces la pronunciación es diferente en cada persona, ¿verdad? Shekinah. Esta palabra Shekinah no está literalmente en la Biblia, pero fue adoptada en el lenguaje hebreo, en los judíos, en los maestros, en los teólogos de la Biblia de ese entonces. Fue adoptada esta palabra para describir la manifestación visible de la gloria de Dios. Mire la diferencia. Ellos estaban describiendo la manifestación visible de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué era lo que ellos veían? Ellos veían una nube, esa era la Shekinah. ¿Qué era lo que ellos veían? Un fuego, esa era la Shekinah. Ahora, la gloria o el kabod no era la presencia o la manifestación visible. La gloria era el peso que podía ejecutar esta presencia en la vida de una persona. Imagínense cómo era el peso de esta gloria
que Moisés y los sacerdotes no podían estar dentro del tabernáculo porque el peso de la gloria de Dios no dejaba que ellos pudieran estar allí. Ellos tuvieron que salir del tabernáculo. La nube había llenado la casa. Y a eso se refiere el peso, o sea, la manifestación, lo que tú puedes sentir con la manifestación de la presencia de Dios. Por eso, querido amigo, hermano, si tú aún no has sentido la presencia de Dios, es necesario que te metas con Dios a orar. Porque la presencia de Dios es tan fuerte en tu vida que no podía la gente quedar de pie, tenía que quedar de rodillas. La presencia de Dios o el peso de Dios, de la gloria de Dios, era tan fuerte que la gente no podía estar literalmente de pie, tenía que arrodillarse, humillarse. ¿A qué tendía esa manifestación y ese peso? A que la gente se humillara delante de Dios. Porque la gente necesitaba doblegar su cerviz, su orgullo. Muchas personas necesitan doblegar su orgullo y su soberbia y reconocer que necesitan de Dios. Hay personas que todavía hoy en día quieren vivir una vida alejada de Dios, diciendo: yo no necesito a un Dios, yo puedo valerme por mí mismo, yo puedo tener mis manos, mis pies para valerme en mi capacidad de alcanzar dinero, alcanzar éxito. Por eso el lenguaje actual, escuche bien la diferencia, porque confundimos el lenguaje actual con la fe y eso es diferente. El lenguaje actual te dice: tú puedes ser exitoso, adelante, ve adelante que vas a vencer grandes batallas. Ese es el lenguaje actual, el lenguaje del positivismo. Y el lenguaje del positivismo es muy diferente al lenguaje de Dios. Porque la fe no tiene que ver con las circunstancias. La fe se mantiene en medio de las circunstancias. Es decir, el positivismo te dice: te va a ir bien. Y cuando te va mal, ¿qué? Dejaste de ser positivo. Entonces, si eres negativo, tienes un aura tan fea alrededor de ti. ¿Por qué? Porque creen que el positivismo es lo que nosotros tenemos que mover o tenemos que caminar en ello. Y no es así. Tú caminas es en la fe de Dios, es muy diferente. La fe es basada en una promesa que Dios te dio en su palabra y tú la crees y tú la hablas. En una oportunidad Jesús estaba caminando con sus discípulos, se acerca a una higuera para ver si tenía frutos y la higuera no tenía fruto. Jesús maldijo la higuera y dijo: nunca nadie coma de ti. Nadie coma de tu fruto, nadie coma de ti nunca más. No tenía fruto en el momento en que Jesús se acercó. Al otro día, dice la Biblia en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, muy diferente al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Por ahí crea una confusión de que fue el mismo día que se secó la higuera. Al otro día, dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, que pasaron por el mismo lugar y los discípulos vieron que la higuera se había secado y le dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Jesús dijo estas palabras, y escuche bien esto, porque esta es la confusión que hay entre la gente del positivismo y lo que es la fe. Es muy diferente. Jesús dijo estas palabras: si tuvieses fe como un grano de mostaza y no dudares en tu corazón que lo que estás diciendo se va a hacer, lo que tú digas, eso se hará. Mire cómo hace la repetición allí.
dice, parece un trabalengua, pero está afirmando que lo que tú digas, eso se hará. Entonces yo tomo la frase, lo que yo diga, eso se hará. Y yo empiezo a declarar, este carro es mío. Ay Dios, esta casa es mía. Ay Dios, la bendición está sobre mí. Eso no es así, mi hermano. No tomes una palabra para traerla al positivismo. Porque Dios no se mueve en el positivismo. Dios se mueve en la fe basada en la palabra de Él. Y la palabra de Él me dice que Él suplirá todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Entonces no te pares sobre un terreno que Dios no te va a dar. Ni que lances las 10,000 palabras y digas, ay, lo declaro, ay, lo que pisare la planta de mi... Eso no va a ser tuyo. Es mío, y empiezan a pisar a las personas, y tú eres mi esposa. Vas a divorciar en algún momento. Estoy esperando. Ya te pisé. ¿Ves? ¿Por qué? Porque creemos en un falso positivismo que nos enseña la sociedad. La Biblia dice, si tuvieses fe, entonces lo que tú digas, eso se hará. Querido hermano, la fe no viene por el positivismo. La Biblia me dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando yo me baso en la palabra de Dios y hablo la palabra de Dios, entonces eso se transforma en una realidad en mi vida. Él suple mi necesidad. Él suple mi necesidad. ¿Sabes cómo basamos esto bíblicamente? Cuando el pueblo de Israel pasó por la tierra de Moab, ellos literalmente iban a pasar la tierra allí. Y por la incredulidad de ellos, Dios tuvo que hacerlo rodear el desierto durante 40 años. Pero dice la Biblia que ellos, para devolverse, tenían que pasar por dos terrenos, Amón y Moab. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel: no me pidas que te dé esa tierra, porque esa tierra no te la voy a dar. Léalo para que vea. Ni siquiera lo que cubre la planta de un pie. Se lo dijo. Dios le dijo, ni lo que cubra. ¿Por qué? Porque esa tierra ya se la había prometido a Lot. De allí es donde salen esas tierras, de las hijas de Lot con su padre. Una nación de maldición, pero Dios cumple sus promesas, mi hermano. Entonces, no, ya me voy a arrebatar. Amón, aquí estoy. Todo lo que pisare la planta, porque tu palabra lo dice, Señor. Mira el vaciamiento del positivismo. Tu palabra dice que todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. Hoy la piso, Señor. Ahí te vas a quedar con úlceras en los pies. Eso no va a ser tuyo, porque Dios le dijo, ni lo que cubre la planta de tu pie. ¿Lo pueden buscar, por favor? ¿Pueden buscarlo y recordar, para recordar eso? Me tienen que ayudar. Ahí sí no sé exactamente dónde es. Mientras que buscan esa palabra, ahí está la palabra profética, ¿verdad? Pero fíjate bien, esa es la palabra profética que ellos van a alcanzar la tierra, pero les da los límites. Ahí está claramente que les da límites. Va a ser desde aquí hasta acá. ¿Qué dice ahí? No me metáis con ellos porque no. Ahí está. Gracias, mi hermano. Esa gente es maravillosa, ¿viste? Ellos consiguen todo lo que vos les pidáis lo consiguen.
Dice Deuteronomio 2:5. No os metáis con ellos. ¿Por qué? Y ese es el monte de Seir, Esaú. Pero también lo dice con la descendencia de Lot más adelante. Le dice lo mismo. No te voy a dar nada de lo que cubre. Entonces ellos podían apropiarse de la palabra que Dios le dijo. Oh Señor, pero si tú dijiste que lo que pisara en la planta de mis pies era mío. En un momento, yo te estoy colocando límites. No pongas tus pies sobre una tierra que yo no te voy a dar. Y Jehová dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces, ¿cómo tú pretendes a través del positivismo decir: sí, me va bien, aquí estoy en el negocio, gloria a Dios, voy para allá? Y ni siquiera has consultado a Dios. Eso es nada, mi hermano, nada. El positivismo va a llevar a la gente a la destrucción. La Biblia me dice claramente: todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Pero aquellos que reconocen que yo soy el camino y entregan su vida completa a causa de mí y pierden su vida, pierden sus deseos, sus placeres por seguirme a mí, entonces ellos van a hallar la vida. Sé exitoso, sé grande, adelante, gánate el mundo, sé el magnate de los millonarios. Nada de eso es fe, eso es positivismo y eso es basura delante de los ojos de Dios. Porque dice el mismo Pablo, mi hermano, está hablando de un hombre que fue educado con la excelencia de la educación hebrea, aramea, griega, romana, conocía varios idiomas. El hombre era un erudito de la palabra de la Torá. Conocía filosofía griega hasta decir no más. Y el hombre dijo estas palabras: tengo todo esto por basura. Ahora busque la palabra basura para que vea que basura no es lo que quiso decir Pablo. ¿Sabe cuál es la palabra verdadera allí? Tengo todo esto por estiércol. Al lado de conocer a Jesús, nada de esto vale. Entonces, ¿de qué nos afanamos? Buscando dinero, buscando trabajo, buscando cosas, cuando Dios siempre va a ser mejor. Siempre. Dios siempre va a ser mejor. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Es esa gloria, esa presencia de Dios que anheló Moisés estando allí en el tabernáculo. La palabra gloria dijimos que significa peso, pero en las definiciones también que da la palabra gloria dice resplandor, radiante, brillo, honor, alabanza, estima. Todas estos significados son los significados de la palabra gloria. Y en la Biblia, cuando vemos la palabra gloria, que es kabod, lo vemos en diferentes situaciones. Y vamos a aprender hoy en día esta primera parte acerca del uso de la palabra gloria. Quiero que me acompañes, por favor. Una de las cosas en las que se utilizó la palabra kabod fue para darle honor a personas que tenían ciertas propiedades o prestigios en la tierra, es decir, tenían pertenencias. Mire lo que utilizó acá, Génesis 45, versículo 13. Haréis pues saber a mi padre ¿toda qué?
en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Ese es José. José está hablando allí y está hablando con sus hermanos, las personas que lo vendieron. Los hermanos que vendieron a José, por fin José se da a conocer a los hermanos y les dice: yo soy su hermano José, a quien vosotros vendisteis. Tranquilo, lo que ustedes hicieron ya Dios lo tenía planificado para bien. Por causa de eso, y si Dios pudo preservar la vida de mucha gente a través de mi persona, usándome a mí. Ese es José. José le dice a sus hermanos: quiero que le comuniquen a mi padre todo el cabot, la gloria de lo que tengo aquí en Egipto. ¿De qué estaba hablando José? ¿Ah? De pertenencias. José, ¿quién era José en ese momento? El segundo en Egipto. Después de Faraón, el rey, venía José. Imagínate, ¿quién lo había llevado a ese estatus? Dios. En ese versículo, la palabra gloria se refiere al honor que recibió José por las pertenencias, por las cosas que él tenía. Vamos a ver otros ejemplos. Esther, capítulo 5, versículo 11. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Los que no saben quién es Amán, Amán fue un hombre perverso, ¿verdad? Que odiaba a los judíos, los odiaba. Okay, ya eso lo vimos anteriormente, porque Amán odiaba a los judíos. Eso es algo de generacional, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles allí. Pero Amán odiaba a los judíos y Amán hizo completamente alarde de lo que había recibido. La palabra allí, gloria, se refiere a qué en cuanto a Amán. A las riquezas que él había alcanzado con ese rey. El rey le había dado honor, le había dado muchas cosas, muchas propiedades, muchos regalos, y Amán era un hombre rico en ese momento. Quiero que busquemos Mateo capítulo 6, un versículo bastante conocido por nosotros. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, la palabra gloria es doxa, ¿no lo dije? Mateo 6, 29. Perdón. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ya recuerdo, muchachos, es que yo dije que, como ustedes se lo saben, ya ustedes saben que ¿de qué gloria estaba hablando allí, Manuel, acerca de Salomón? Hablando de algo material. Salomón tenía riquezas. Dios lo dotó de muchas riquezas, dice la Biblia. Pero la palabra gloria allí, el significado, o la palabra doxa, que es aquí en el griego, se refiere a las vestiduras que tenía Salomón, que eran impresionantes, ¿verdad?, para esa época. Y cómo Jesús la compara con que eso no es nada al lado de la belleza de los lirios del campo, haciendo referencia de que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios suple cualquier necesidad que nosotros tengamos.
Vámonos a otro versículo, por favor. Hay otros usos de la palabra gloria que se utilizan en la Biblia, del griego doxa, y vamos a buscar 1 Corintios 11:15. Y dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo está hablando a los corintios y está diciendo esta palabra: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es doxa. Esa es la palabra doxa. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera? Honroso, que es una de las definiciones que nosotros usamos al principio para la palabra gloria. Recuerden que dijimos que era peso, honra, estima, ¿verdad? Resplandor, luminosidad. Todo esto significa la palabra gloria. Aquí el significado es honroso. Ahora, ¿de qué está hablando allí? Acerca de la mujer, de su cabello. Y está diciendo que el dejarse la mujer su cabello largo le es honroso, porque es como el velo, ¿verdad? Como esa cubierta de humildad delante de la presencia de Dios. Pero claro, Pablo aclara en el último versículo que ellos no tienen tal costumbre. Es decir, no voy a imponerle a la gente tener el pelo que le llegue por la parte de la columna lumbar o X cosa, ¿no? Como un reglamento o como una rutina. No, sino que está diciendo que tener el cabello largo para la mujer le es honroso. Esa palabra honroso es la palabra doxa, que es la que traduce gloria. Vamos a leer otro versículo, Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Ahora, ¿de qué gloria está hablando allí Ronnie acerca de los jóvenes? De la fuerza. Dice que es la gloria de los jóvenes. La palabra gloria allí es la palabra kabod. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos las diferentes utilidades que se le dan a la palabra gloria. Se le dan a las riquezas, al honor que recibe una persona delante de otro, a las vestiduras de una persona de la realeza, al cabello de la mujer. Y ahora estamos viendo que esta palabra también se utiliza para la fuerza de los jóvenes. Ahora leamos en el mismo Proverbios 17, versículo 6. Corona de los viejos son los nietos, y la kabod de los hijos sus padres. ¿Qué está diciendo allí? ¿Cuál es la gloria de los hijos? Los padres. Cónchale. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? La gloria de los hijos son los padres. Por eso es que la Biblia dice que debes honrar a tu padre. Debes honrar a tu madre, independientemente de donde ellos estén, de lo que ellos hayan hecho contigo. Igual tú debes honrarlos. No porque estés en otro país te vas a olvidar de tus padres. No porque te hayas casado y ahora tengas un hogar te vas a olvidar de tus padres. La Biblia dice que aunque estés casado y tengas un nuevo hogar, Jesús enseña, debes seguir acordándote de los padres. Lo hermoso de esto es que Jesús especifica, ¿verdad?, acerca de esta honra.
y habla de la parte monetaria. Dice que debes ayudar a tus padres en lo que es la parte monetaria, porque esto es parte de la honra a los padres. Fíjese bien, Jesús no deja escondido esto, lo especifica claramente en una enseñanza que le dio a los fariseos, ¿verdad? Que decían que ellos no le daban ayuda a los padres porque la ayuda de los padres era la ofrenda que le daban a Dios. Entonces Jesús les llamó con una palabra muy sencilla, ¿verdad? Les llamó hipócritas. Hipócritas. Ustedes dicen a voz populi los 10 mandamientos y dicen: honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes ni lo honran, porque ustedes mismos dicen que la ofrenda que le tienen que dar a ellos es para Dios, cuando deberían hacer esto sin dejar hacer lo otro. Las dos cosas dijo Jesús que había que hacer. Si vas a darle a Dios una ofrenda, bien, pero no le niegues a tus padres la ayuda. Tienes que ayudarlos. Esa es las particularidades en las que se usa la palabra gloria, que es muy diferente a lo que vimos en el tabernáculo. Es el uso de la palabra gloria en lo honroso. Cuando la Biblia habla acerca de la creación, también habla acerca de esto, de la gloria de Dios. Dice que la creación puede mostrar claramente la gloria de Dios, es decir, el resplandor de Dios, la manifestación de Dios. Habíamos visto en la transfiguración también cómo se mostraron estos hombres resplandecientes. Estaban mostrando la gloria de Dios. Era una manifestación de la gloria de Dios. Y en el tiempo de Moisés, en el tabernáculo, la manifestación de la gloria de Dios fue así, en una nube y en un fuego. Así fue que se manifestó. Ahora vamos a ver esos versículos de la Biblia que hablan acerca del otro uso de la palabra gloria, como lo es el resplandor. Y es lo que le estoy mencionando. Éxodo 24:17. Vámonos a Éxodo 24:17. Dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo era la manifestación de la gloria? ¿Cómo ellos podían ver la gloria de Dios? En forma de fuego. Era una manifestación de la gloria misma de Dios. Se manifestó en forma de fuego, usando elementos de la naturaleza. Vamos ahora a ver en el mismo Éxodo, Éxodo 33, versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Imagínate, ¿qué estaba pidiendo Moisés allí? Señor, yo no quiero ver tu gloria en una manifestación de fuego. No me conformo con esto. Señor, yo no quiero ver tu gloria en una manifestación de la nube. No, ya yo lo vi. Ya vi el fuego, ya vi la nube. Señor, yo quiero ir mucho más allá, mucho más cerca de ti. Yo quiero ver cómo eres. Quiero ver tu rostro, Señor. Y
Y Dios le dijo: un momentico, te he mostrado mi gloria, te la he mostrado como una nube, como un fuego, como un trueno, mas no me pidas que muestre mi gloria mucho más cerca, que puedas visualizar mi rostro, porque caes muerto. Caerás muerto. No hay una persona que pueda ver mi rostro y quede vivo. Y todo esto empezó a difundirse de generación en generación, mi hermano. Esta experiencia que tuvo Moisés acerca de la gloria de Dios empezó a difundirse de generación en generación, tanto que la gente sabía esta historia y decía: Moisés no podía ver directamente el rostro de Dios porque caía muerto. Caía muerto. Entonces, ¿qué pasaba en todo esto? ¿Por qué la gente se espantaba cuando veía la gloria de Dios? Mire, y vamos a ver el libro de Isaías para que vea que la gente tenía este concepto de poder ver a Dios y caer muerto. Isaías 6. En el versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿quién dijo allí? Isaías. Isaías, ¿qué dijo, mi hermano? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El concepto se había difundido, mi hermano. Los profetas sabían que Moisés no podía ver el rostro de Dios porque caía muerto. Y cuando ellos tuvieron la experiencia sobrenatural de poder ver la manifestación de la gloria de Dios, ellos dijeron: estamos muertos. Estoy muerto, porque si yo soy un pecador y vengo a manifestarme delante de Dios como un hombre pecador, yo estoy muerto delante de Dios. Lo que no sabía Isaías en ese momento era que él estaba viendo era la manifestación de su gloria, no estaba viendo el rostro de Dios. Isaías no estaba viendo el rostro de Dios, estaba viendo una manifestación de la gloria, lo que permitió también Dios ver a Moisés estando en el monte. Le permitió ver su gloria, mas no podía ver claramente cómo era su rostro, porque iba a morir. Otra persona que tuvo experiencia en esto fue el profeta Ezequiel. Váyase conmigo a Ezequiel capítulo 1 y vea la misma reacción. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Cuando leemos los primeros capítulos del libro de Ezequiel, vemos que la reacción de Ezequiel era la misma que tuvo Isaías cuando vio la gloria de Dios. Él tuvo temor de poder quedar muerto al instante, en el momento. Pero Dios, mi hermano, en su misericordia siempre le dijo a estos hombres de Dios, porque eran profetas, hombres de Dios, le dijo: tranquilo, lo que yo he limpiado. Dice que sobre Isaías pasó un carbón con fuego. Él vio una visión, y en la visión el carbón tenía fuego y la colocó en la boca de Isaías.
y dijo: yo te he limpiado. No digas que eres inmundo. No vas a morir. No vas a morir. Ezequiel tampoco murió. Ellos vieron el resplandor, la manifestación de la gloria de Dios. No vieron directamente el rostro de Dios. Eso era lo que emanaba de Dios, mi hermano. Era algo sobrenatural, algo que muy pocas personas han vivido. Pero los que han vivido esa experiencia han dicho: wow, ¿cómo puedo mantenerme yo vivo? ¿Cuál es la reacción de Ezequiel? Dice que él no pudo estar de pie ante la gloria de Dios. Él tuvo que humillarse para que Dios hablase con él. ¿Cuál es la actitud de nosotros frente a la presencia de Dios, mi hermano? ¿Cuál es la actitud tuya frente a la presencia de Dios? ¿Sabes que Dios tú lo has invitado a tu casa? ¿Cuántos han invitado a Dios a tu casa? A su casa. Levanten la mano. ¿Quiénes han invitado a Dios a su casa? Casi todos están aquí levantando las manos. Y cuando tú le estás invitando a tu casa, para que Él esté en tu casa, no solamente en tu casa como tal tu cuerpo, porque Él habita en tu cuerpo, pero Dios puede estar en todas partes. Es decir, cuando tú le invitas a tu casa, Él puede llenar tu casa de la paz de Él. El asunto está en que después que lo invitas, mi hermano, ¿cómo es tu actitud ante su gloria? Porque muchas personas han invitado a Jesús a su casa y en las mañanas cuando se levantan, pasan y dejan a Jesús esperándolo en el mismo lugar donde le prometieron que lo iban a buscar todos los días. Muchas personas dejan a Jesús esperándolo en el mismo lugar diciendo: en este momento no tengo tiempo. En este momento estoy ocupado. Voy a llegar tarde al trabajo. ¿Y dónde está Jesús, mi hermano? Además de estar en tu vida, ¿dónde está Jesús esperando que tú tengas un encuentro con Él? Esperando que tú tengas una iniciativa de poder estar delante de Él, de poder desear su presencia. Ese es el anhelo del Señor, de que nosotros podamos estar en su presencia. ¿Y cuál es tu actitud ante la presencia? Porque la Biblia dice que cuando la gente veía la presencia, se tenía que postrar. ¿Cuántas veces te postras, mi hermano, en la presencia del Señor? Si a veces cuando sales estás diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, te pones la camisa, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, los zapatos, y vas saliendo. Cuando la actitud de un cristiano ante la gloria de Dios es postrarse en su presencia, es derramarse delante de su presencia. Y yo quiero invitarte, y voy a dejarlo hasta acá porque faltan muchísimos versículos. Solamente pudimos llegar al segundo punto. Porque creo que van a ensayar, muchachos. Hoy hay ensayo. Sí. Okay. Yo quiero que antes de avanzar en este tema de la gloria de Dios, puedas pensar un momento. ¿Cuál es tu actitud ante la gloria de Dios, ante su presencia? Porque, querido hermano, tal vez no tengas la parte sobrenatural que tuvo Ezequiel y Isaías, pero la presencia de Dios está allí, mi hermano. Está allí, tienes que creer. La Biblia dice que el que se acerca a Dios necesita creer que Él está allí. No puedes acercarte a Dios y decir: Señor, ¿me estás escuchando? ¿Estás aquí? ¿Dónde, Señor? No te veo. Es
esa no es la actitud. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer: aquí estás, Señor, aquí estás. Y te humillas porque es un corazón agradecido de Dios. No puedes estar de pie, mi hermano. Cuando tú empiezas a entender esto, que Dios está allí, entonces no puedes estar de pie. Todavía no entiendo cómo no podemos postrarnos delante de Él. Tienes que postrarte. ¿Cómo vas a tener una irreverencia delante de Dios y hacer cosas y buscar lo que, mi hermano? Ora todo el día. Ay, yo oro todo el día, pastor. Mientras lavo los platos, mientras lavo la ropa, Padre, en el nombre de Jesús. No, mi hermano, esa no es una actitud. Ora todo el día, sí está bien, pero tienes que tener un momento en el cual te derrames delante de la presencia de Dios. Tienes que tenerlo. Por eso que me digan a mí, yo busco a Dios durante el trabajo, voy manejando con mi familia, voy orando. Perfecto, mi hermano. Ora con tu familia en el carro, ora con tu familia estando en la verdurería, estando en el supermercado, en cualquier lugar, ora con tu familia. Pero tienes que entender que cuando estás en la presencia de Dios, debes postrarte y humillarte delante de Él. Él merece la gloria y la honra. De Moisés se desprende de Moisés. Entonces, ¿qué hicieron los ancianos? Si eran los voceros, 3 meses llamaron a